Vamos entonces, muchísimas gracias a la Fundación Orahaim, este espacio para que podamos estudiar. Estamos aprendiendo sobre el tercer fundamento de Maimónides, que habla sobre la incorporeidad de Dios, que Dios no tiene cuerpo. Y estamos viendo cuáles son los temas, precisamente, que se desprenden de esta idea y qué es lo que estamos tratando de enseñar cuando decimos que Dios no tiene cuerpo. Y hemos venido estudiando y aprendiendo varios conceptos que quizás para muchos son conceptos nuevos, quizás ya los han escuchado. Precisamente son conceptos que están en la Kabbalah y que el hasidismo los utiliza para poder aprender sobre Dios. Este es precisamente el propósito de este curso, aprender sobre los 13 principios y verlos desde los lentes de la parte más interna, más íntima de la Torá, para que eso nos ayude a entender sobre Dios. Esa es la tarea. Y ver para qué estamos acá en el mundo, cuál es nuestra función, qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la idea. Así que hemos estudiado sobre los Sefirot. En la semana pasada hablamos sobre el tema, y ustedes van a ver cómo precisamente teníamos que estudiar sobre el tema para poder hablar de esta cuarta entrega, que nos vamos a concentrar en la trascendencia e inmanencia de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo? A modo de introducción, cuando decimos que Dios no es definible, no tiene un cuerpo, estamos diciendo que Dios no está supeditado tampoco al tiempo o sujeto a cambio. Para nada. ¿Por qué? Lo indefinible no puede ser descrito o limitado por las limitaciones. Por ende, Dios no puede ser supeditado ni está supeditado al tiempo. Es decir, que su existencia, la existencia de Dios, no existe en el tiempo. Por ende, los conceptos de pasado, presente y futuro no se le aplican a Dios. Esto es algo sencillo de entender. Cuando entendemos que Dios es limitado, ilimitado, no está supeditado al tiempo. Esta idea precisamente está en Malaquías, Malachi en hebreo, donde dice: porque yo, el Eterno, no cambio. Es decir, Dios no está sujeto a cambios. Ahora, el hecho de no tolerar cambios en Dios es una cuestión filosófica muy profunda, porque en aras de que algo tenga un cambio, primero tiene que haber acto y potencia. El ejemplo clásico: para que haya una gallina, tiene que haber un huevo. Y el pollito que sale del huevo es una gallina en potencia. Pero para que pase de potencia a acto, precisamente necesita algo de externo a él que lo haga pasar de potencia a acto. ¿Por qué? Porque si no fuese por algo externo al huevo, al pollito, que lo cause, que pase de potencia a acto, entonces, ¿qué es lo que impide que pase de potencia a acto? Ahora, este es el ejemplo. Análogamente, por ser que no existe nada que influencie a Dios, ya que Dios es la primera causa, es el origen de todo, Él no precisa de nada ni de nadie, y nada lo puede influir en Él. Por lo tanto, nosotros deducimos lógicamente
que Dios no puede tener cambios. Esta es la respuesta filosófica. La respuesta lógica. Porque en Dios no existe acto y potencia. Y si decimos que en Él existe acto y potencia, entonces, ¿qué es lo que tenemos que aceptar obligatoriamente, a pesar que no lo digamos? Aceptar que Él tiene cambios. ¿Y ello qué implicaría? Pasar de potencia a acto. Por ende, automáticamente estamos renunciando a la idea de que Dios, Él es la causa de todo lo que existe. Hasidut va más allá y le explica de la siguiente forma. Dios está infinitamente abstraído de sufrir cambios. Y es por eso que nada físico, nada espiritual, nada conceptual lo afecta. El problema es el siguiente, que cuando estudiamos el Pentateuco de forma detenida, nos encontramos con pasajes bíblicos que describen a Dios teniendo cambios emocionales o cambios en su voluntad. Acá tenemos dos versículos, dos pasajes bíblicos que hablan de esto. En la época de la generación del diluvio, la Torá describe a Dios diciendo que se arrepintió de haber creado el mundo. ¿Y qué pasa? Capítulo y medio luego, la Torá describe a Dios gozando placer por las ofrendas de Noé. La Biblia, el Tanaj, es un libro se contradice todo el tiempo. Todo el tiempo. Es decir, desde este punto de vista, que el comportamiento humano le afecta. Y por ende Dios está sujeto a cambios, modificaciones. Si está disgustado, luego no lo está. A veces se arrepiente y a veces está satisfecho. Para poder entender qué es lo que ocurre, tenemos que entender algo. Vamos a utilizar una Hablamos de esta analogía precisamente en la clase pasada. La analogía de la luz y los vidrios coloridos. Imagínense que ustedes tienen una fuente de luz que ilumina. Una lámpara, fuerte lámpara. Y ponen frente a la lámpara, ponen un vidrio de color. Un vidrio de color rojo, un vidrio de color azul, un vidrio de color verde. El color que deseen. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el color de la luz cuando pasa a través del vidrio? Del color del vidrio. Es decir, que la perspectiva depende del color del vidrio. La esencia de la luz no tiene ningún cambio, pero se percibe de forma distinta. Dios, entonces, él fijó un sistema cuya función es similar a la de los vidrios coloridos. Dios es la fuente de toda la existencia. De él viene todo. Ahora, para que su intensa energía divina se transforme en vitalidad para nosotros, primero debe filtrarse a través de canalizadores finitos. Escúchame la palabra, finitos. Con límite. Llamados en el lenguaje de la Kabbalah, Keilim, recipientes. ¿Qué son, conceptualmente hablando? Modalidades, varios aspectos de un todo. ¿Por qué se le llama en la Kabbalah Keli, un recipiente? Porque así como un recipiente necesita de cierta cantidad específica para que pueda contener en él lo que sea que contenga, así también son los atributos divinos. Entonces, en el lenguaje de la Kabbalah ustedes van a encontrar que se habla de luces y kelim.
manifestaciones divinas, pero que se perciben de otra forma. Pero de nuevo, son varios aspectos de un todo. ¿Y qué es lo que hacen los kelim? ¿Qué es lo que hacen los recipientes? Los recipientes lo que hacen es delimitar, matizar el atributo con ciertas características y cualidades. Atención, esto no transforma la esencia de la energía divina investida en el recipiente específico. Así como el vidrio no ejerce ningún efecto en la luz, así el atributo no ejerce ningún efecto en Dios mismo. Pero la energía divina toma la apariencia del recipiente del atributo. Ejemplo de esto es el atributo de bondad. Si Dios expresa su bondad directamente, sin filtros, sin hacer pasar su bondad por el resto del sistema de atributos, la luz, la energía divina, sería tan intensa, tan fuerte, cegadora, abarcadora, que sería imposible para nosotros apreciar realmente la bondad de Dios. Esto es como una persona que le gusta el chocolate, le abrimos la boca y le dejamos caer dentro de la garganta cantidades exageradas de chocolate. Es un ejemplo fuerte. Eso no lo vamos a considerar algo generoso, algo bondadoso, porque es demasiado. Sí, pero a la persona le gusta el chocolate, sí, pero es demasiado. Él no está capacitado para recibir tanto. Entonces, para nuestro beneficio, Dios fijó un sistema donde su luz ilumina precisamente a través de los atributos que restringen su luz para que pueda ser utilizada y apreciada por nosotros. Ahora sí podemos comprender, podemos entender, captar, comprender que cuando la Torá describe que Dios se enojó o se arrepintió, quiere decir que su infinita expresión de sí mismo, la cual no tiene forma, iluminó a través del atributo de estricta justicia. La estricta restricción de su expresión de bondad, lo que se percibe como negativo para nosotros. Eso es lo que la Torá llama ira. Vaijar afashem. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que las acciones nuestras, por así decirlo, automáticamente generan que la luz de Dios venga a nosotros a través de los recipientes, los atributos, que se corresponden con nuestras acciones. Por ello, cuando la Torá describe a Dios como viendo, oyendo, contento, significa que la manera en que la luz, la revelación de Dios, se recibió a través de esos atributos particulares. Sin embargo, esto también es una bondad de Dios, porque en realidad esto nos enseña que nuestras acciones en realidad tienen un efecto en los atributos divinos. Pero sin embargo, al mismo tiempo carecemos de la capacidad de afectar a Dios, de influirlo de alguna manera. Para aclararlo, Dios fijó que ese sistema de atributos
se vea afectado por nuestras acciones. Pero por nosotros mismos no podemos mover ni hacer nada. Ningún efecto. Sin embargo, Dios, en un acto de bondad, nos permite sentir y vivenciar que nuestra participación en la creación realmente hace la diferencia. Realmente importa. Realmente lo que hacemos tiene un efecto en lo que hacemos. Ahora bien, el Zohar explica en Tikunei Zohar que estos atributos por sí mismos no crean, no generan nada, sino que simplemente Dios dirige el mundo a través de ellos. Eso es lo que dice Tikunei Zohar. Tú eres aquel que trajo a la existencia 10 sefirot, y con ellas regulas la poderosa iluminación de tu luz, que fluye a través, y con ellas diriges el mundo. Es a través de estas 10 sefirot que tú, Hashem, te escondes de los seres humanos para que puedan existir y no ser abrumados por tu luz. Porque así como si Él se revelase completamente, nosotros perderíamos en sí mismos la conciencia de nosotros mismos. Y sería tan fuerte que en sí mismo la creación no tendría lugar. Entonces, ¿qué hace Hashem? Limita su revelación. Y a través de estos 10 módulos se revela de manera que nosotros podamos apreciarlo. De manera que realmente podamos existir y podamos realmente poder subsistir. Y no solamente eso que nos da el chance de poder existir, sino que también en su bondad nos da la oportunidad de que podamos sentir que nuestras acciones realmente importan, que lo que hacemos tiene un efecto en este sistema espiritual. Por esa razón es que Maimónides dice en las leyes de arrepentimiento, expresa que las acciones positivas generan un cambio en todo el cosmos. Dice lo siguiente: pero si la persona cumple con su deber, he aquí, se inclinará a sí mismo y al mundo entero hacia el lado de la virtud. ¿Qué está diciendo acá Maimónides? Que tenemos superpoderes. Maimónides está diciendo que tenemos superpoderes. ¿Qué es un superpoder? En el mundo de la fantasía, ciencia ficción, que una persona tiene mayores capacidades que la de un ser humano normal. Nosotros buscamos generalmente hacer grandes cosas, hacer grandes cambios para ver realmente, y solamente las cosas que vemos las percibimos como grandes cambios. Sin embargo, la Torá nos revela que cada acción que nosotros hacemos tiene un efecto en todo el mundo, tanto el mundo físico como también en los mundos espirituales. Eso es lo que está diciendo Maimónides. Que si yo hago un precepto, yo hago la voluntad de Dios, no solamente que estoy ejerciendo sobre mí que Dios ilumine sobre mí, sino que también eso tiene un efecto en todo el mundo. Por ende, nuestras acciones sí tienen un significado, tienen un valor. Afectan incluso a los mundos espirituales. De ello, de la manera en que
nosotros actuamos, así será la manera en que Dios actúa con nosotros. ¿Dónde vamos a explayar esta idea? Que de la manera que yo actúo, así Dios actúa conmigo. Cuando estudiemos el 11º principio. Ahí vamos a explayar la idea. Por eso dice la Gemara, dice el Talmud. Si Dios es bueno, emúlalo, sé bueno. Si Dios es misericordioso, sé misericordioso. Pero no porque sea algo para sentirme buena persona. Así como Dios creó a Sefirot, creó los atributos divinos, así también nos creó a nosotros y nos puso acá. Él quiere que a través de nosotros hagamos del mundo una morada para Él. Es como que pide un favor. Y es como si Él no pudiese hacerlo. Miren el lenguaje, como si. De poder hacerlo, lo puede hacer, pero Él elige eso. Cuando decimos que Dios se limita a sí mismo, Él elige hacerlo. Pero no es que Él esté limitado. No es esa la idea que tratamos de decir. Esto nos lleva a la siguiente parte de la clase, en mayor profundidad. Hasta ahora hemos visto que Dios fijó un sistema donde Él se restringe a sí mismo, se relaciona de forma definida, limitada, de forma que nosotros también podamos relacionarnos con Él, al punto tal que podamos comprenderlo, que podamos entenderlo. Esto es lo que se conoce en el léxico hasídico como Seder Ishtalshelut, el orden del desencadenamiento de los mundos, con lo que se conoce en el léxico de la Kabbalah como el árbol de la vida, la Sefirot. Ahora bien, hay 4 mundos. La Kabbalah habla de 4 mundos. El primer mundo es un universo, por así decirlo, no como el universo, sino algo conceptual, no como nosotros conocemos el universo, donde allí lo único que se siente es Dios, lo único que existe es Dios. Luego tenemos el mundo de Briah. Briah es: yo existo, pero también veo la fuente de mi existencia y por tanto me anulo y lo dejo a él que sea. Pero yo existo. El mundo de Yetzirah, el mundo de la configuración, es: yo existo y tengo mi propia dependencia. Y también puedo reconocer a Dios. Y el mundo de Asiyah, que es el nuestro, el mundo físico, el mundo palpable, que es: Dios no existe, no lo vemos, y nosotros somos los que verdaderamente nos sentimos, nos percibimos, nosotros existimos. Dios está oculto. En cada uno de esos mundos hay 10 sefirot. Cada mundo es 10 sefirot. La última sefira, el último atributo, que es el atributo de reinado, está vinculado al primer atributo del siguiente mundo. Y así, el siguiente mundo está vinculado a los otros 10 y así. Es un sistema. Dios lo fijó de esa forma. Lo dejó así. ¿Para qué? La idea es que nosotros podamos comprender, acercarnos a Dios. Dios pudo haber creado el mundo de nuevo
¿Dios pudo haber creado el mundo de forma que no sea necesario este sistema? Obviamente que sí. Pero al ser que Dios quiere relacionarse con nosotros, creó un mundo con un origen espiritual, un origen divino y un origen totalmente Dios, donde tiene que minimizarse para que nosotros podamos comprender y podamos relacionarnos con Él. Porque si no, no hay lo que relacionarse. Sin embargo, ese es un sistema. Hay otro sistema que es un sistema en el cual Dios está infinitamente revelado, donde su mismísima esencia se revela. En el sistema anterior, Dios se revela en cada detalle y parte. Sin embargo, en el sistema infinito, Él no se restringe, no se limita, no considera los recipientes. Él está revelado, no hay limitación. No está contenido por nada o no puede captarse de ninguna forma. Completamente elevado por encima de cualquier nivel, cualquier mundo, indescriptible. En el sistema anterior, el segundo sistema, el de menor nivel, que es la inmanencia de Dios, Dios se relaciona con nosotros de acuerdo a nuestra conducta. Y se recibe de acuerdo a la capacidad de recepción. Acá, en este sistema, nuestras acciones hacen la diferencia e importan. Y acá es donde decimos, y es correcto decir, que Dios ve, Dios supervisa, Dios está atento, Dios se disgusta, y todas las descripciones de la Torá, todos los nombres, tanto todos los nombres cabalísticos, todas las ideas, todas las descripciones de Dios, es ahí. Sin embargo, hay un sistema donde Dios no es intelectualmente captable, no es conocible, no es descriptible. La paradoja viene aquí. Incluso en este sistema, donde la divinidad aparenta ser limitada, restringida, incluso en el sistema donde vemos que Dios aparentemente tiene que limitarse, tiene que esconderse de mundo en mundo, bajando su nivel de energía de mundo en mundo hasta llegar a nuestro mundo, pero la realidad es que su luz, su existencia, no está restringida. ¿Qué es lo que pasa? Que desde nuestra perspectiva, Dios nos hace percibir su revelación a cómo ilumina a través de los recipientes, a través de los atributos. Retomando la metáfora de la luz y los vidrios, la razón por la que se percibe la luz con otro color es debido a la posición del visor. Ahora, nosotros, la creación, nosotros percibimos el flujo de la luz divina a través de los atributos. Y por eso nosotros decimos, Dios se enoja, Dios se alegra, Dios se arrepiente. Pero en realidad, su luz realmente no está restringida o modificada de ninguna forma. Porque, de nuevo, así como el vidrio no tiene ningún efecto en la esencia de la luz, sino lo único que cambia es la forma en que se percibe la luz, asimismo Dios está totalmente revelado, sin ninguna limitación alguna. ¿Y qué es lo que ocurre? Él solo permite relacionarse de esta u otra forma a fin de que nuestras acciones tengan relevancia. Porque Él desea que tengan relevancia, y no solamente que desea que tengan relevancia, sino que lo reveló en la Torá. Realmente desea que sepamos que nuestras acciones tienen importancia, ya sea negativo, ya sea positivo.
pero en su esencia misma no hay cambio, no hay restricción alguna. De hecho, el concepto mismo, Hasidut explica que el concepto mismo de la existencia, cuando hablamos decimos, Dios existe. Maimónides trae y explica que Dios es Nimtza Bilti Metziut, Nimtza Bilti Metzius Nimtza. La traducción es la siguiente. Dios es una existencia que es una existencia que no, una existencia no existente que existe. Parece trabalenguas. Él es un nimtza, él es una existencia, bilti metzius, que no existe, que no posee existencia, pero existe. Es. Es. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Jesús explica lo siguiente. Rabbi de Lubavitch explica en uno de sus discursos hasídicos que el concepto mismo de decir, lo voy a parafrasear, bajarlo palabras que pueda ser explicable. Nosotros, ¿qué podemos decir sobre Dios? Sobre ese nivel que es indescriptible, ¿qué podemos decir? Lo único que podemos decir, de acuerdo a la filosofía, podemos decir que existe. Sin embargo, el concepto mismo de existencia ya es una limitación. Si decimos que Dios, que su esencia es la auténtica existencia, lo más elevado existente, porque existe, eso es una limitación. Explica el Rebbe, desde la perspectiva cabalística hasídica, que Dios, para poder relacionarse, ¿por qué dice Maimónides? Dios es una existencia inexistente que existe. ¿Por qué dice eso? Explica el Rebbe que Dios, para poder relacionarse, poder crear y poder relacionarse, Él mismo creó el concepto de su existencia. A tal punto que ni siquiera el concepto de existencia misma puede explicarlo a Él. Él creó eso. Por así decirlo, se va a escuchar raro. En nuestras palabras, Dios no existía, pero estando en estado inexistente, creó su estado de existencia para poder relacionarse con nosotros. Para que nosotros, que existimos también, podamos entender que Él es, Él existe. Pero más allá de eso, nosotros no podemos captar. Esa es su mismísima esencia. Entonces, Dios está totalmente revelado, sin limitación alguna. En nuestro mundo, en nuestro plano, Él también está así de esa misma forma. Y nosotros lo que percibimos es solamente como Él se revela. Pero en su esencia no hay cambio ni restricción alguna. Por ende, decir que el Todopoderoso, su esencia misma, Dios, el Creador, y cualquier nombre que le demos, decir que Él posee un cuerpo o una estructura, es un absurdo total. Esto nos lleva concatenados al próximo principio, que trata sobre la eternidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es eterno? Si ni siquiera el tiempo mismo puede definir a Dios y Dios no existe en el tiempo, ¿a qué nos estamos recibiendo cuando decimos Dios es eterno? Este es un tema que vamos a abordar con la ayuda de Shem, Dios mediante, en la próxima semana.
Muchísimas gracias.